¿De verdad no tienes tiempo? ¿O solo estás evitando lo importante? Piénsalo un segundo, pero de verdad, sin respuestas automáticas, sin excusas rápidas, sin ese discurso que ya te sabes de memoria. Quiero que seas honesto contigo por un momento, porque aquí es donde empieza todo. ¿Cuántas veces dijiste hoy no tengo tiempo? No ayer, no la semana pasada, hoy. ¿Cuántas veces usaste esa frase como una salida fácil para no hacer algo que sabes que podría acercarte a la vida que quieres? Y ahora viene la parte incómoda, porque justo después de decir eso, encontraste tiempo. Tiempo para revisar el celular un momento, que terminó siendo mucho más. Tiempo para distraerte con cosas que no suman. Tiempo para evitar eso que sabes que deberías estar haciendo. Y no es que seas débil, no es que no tengas disciplina, es algo mucho más profundo. Es un patrón que se repite todos los días sin que lo notes completamente. Te dices a ti mismo que estás ocupado, que estás cansado, que no es el momento, pero en el fondo sabes que no es falta de tiempo, es falta de enfoque, de prioridad, de decisión. Y cuanto más repites ese patrón, más lo refuerzas. Este video no es cómodo, y no intenta serlo, porque la comodidad es exactamente lo que te tiene en el mismo lugar. La comodidad es la que te hace elegir lo fácil en lugar de lo necesario, la que te hace posponer en lugar de actuar, la que te mantiene ocupado, pero no productivo. Y si no entiendes esto ahora, si sigues repitiendo lo mismo, diciéndote las mismas excusas, tomando las mismas decisiones, dentro de un año vas a mirar atrás y te vas a encontrar en el mismo punto, con las mismas ideas, con las mismas ganas de cambiar, pero sin resultados reales. No porque no puedas, sino porque no cambiaste lo que haces todos los días. Y aquí es donde todo empieza a tomar sentido. Porque no se trata solo de tiempo, se trata de algo mucho más importante que estás ignorando sin darte cuenta. Decir no tengo tiempo es fácil, demasiado fácil. Es una frase que sale casi automática, sin pensar, como una defensa rápida para justificar lo que no hiciste. Y en el momento funciona, porque te quita peso, te da una sensación de alivio como si realmente no dependiera de ti. Como si el problema estuviera afuera y no dentro de tus decisiones. Pero si te detienes un segundo y lo analizas con honestidad, te das cuenta de algo incómodo, te quita responsabilidad. Y cuando te quita responsabilidad, también te quita poder. Porque si el problema es el tiempo, entonces no puedes hacer nada. Si realmente no tienes tiempo, estás atrapado. No hay solución, no hay cambio posible. Y eso es lo peligroso de esta mentira, que te mantiene en un lugar donde no necesitas actuar, donde no necesitas cuestionarte, donde puedes seguir igual sin sentirte completamente culpable. Te hace sentir que no es tu culpa, y eso es cómodo. Pero la comodidad, otra vez, es el enemigo silencioso de tu progreso. Porque mientras sigas creyendo que no tienes tiempo, no vas a hacer nada diferente. Vas a seguir repitiendo los mismos días, las mismas rutinas, las mismas excusas. Vas a seguir diciendo, cuando tenga tiempo voy a empezar, y ese momento nunca llega. Pero la verdad es otra. Y no es una verdad suave, no es una verdad que te haga sentir bien. Es una verdad que incomoda, que confronta, que te obliga a mirar lo que realmente está pasando. El tiempo no es el problema, nunca lo fue, nunca. Todos tenemos 24 horas, todos, sin excepción. La persona que está avanzando y la que está estancada. La que logró resultados y la que sigue esperando. La que tomó acción y la que sigue posponiendo. Todos parten del mismo recurso. Entonces, si todos tienen lo mismo, ¿por qué los resultados son tan diferentes? Ahí es donde tienes que empezar a mirar con más profundidad. La diferencia está en cómo usas ese tiempo, no en cuánto tienes, sino en qué haces con él.
Y aquí es donde la conversación se vuelve más real, porque no se trata de grandes decisiones, no se trata de momentos épicos, no se trata de cambios radicales de un día para otro. Se trata de lo que haces en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo repetido. Se trata de esas horas que no ves, de esos minutos que dices, no importan, de esas decisiones automáticas que tomas todos los días sin darte cuenta, porque tu vida no cambia en un solo día, pero se construye todos los días. Piensa en esto con calma, no en lo que dices que quieres hacer, sino en lo que realmente haces. ¿Cuánto tiempo pasas en el celular sin darte cuenta? ¿Cuánto tiempo inviertes en cosas que no te acercan a ningún objetivo? ¿Cuántas veces decides lo fácil en lugar de lo importante? Y no se trata de eliminar todo lo que te gusta. No se trata de vivir sin descanso. No se trata de volverte alguien obsesivo. Se trata de conciencia. Se trata de elegir de forma intencional, porque ahora mismo muchas de tus decisiones no son conscientes, son automáticas. Te levantas y repites. Revisas el celular sin pensar. Te distraes sin darte cuenta, pospones sin cuestionarte, y al final del día sientes que no hiciste nada relevante, y entonces dices, no tuve tiempo. Pero la realidad es que el tiempo estuvo ahí, solo que se fue en otra dirección. No es falta de tiempo, es falta de prioridad, y esta es una de las verdades más difíciles de aceptar, porque cambia completamente la responsabilidad. Ya no puedes culpar al día, ya no puedes culpar al trabajo, ya no puedes culpar a las circunstancias. Tienes que mirar tus decisiones, porque cada vez que dices no tengo tiempo, en realidad estás diciendo algo mucho más profundo. No es lo suficientemente importante para mí. Y eso duele, porque toca directamente tus prioridades reales, no las que dices, sino las que demuestras. Puedes decir que quieres cambiar tu vida, que quieres crecer, que quieres avanzar, pero si tus acciones no reflejan eso, entonces no es una prioridad, es una intención. Y las intenciones no cambian nada, las acciones sí. Y aquí es donde muchas personas se incomodan, porque empiezan a darse cuenta de que el problema no es externo, es interno. No es falta de tiempo, es falta de decisión, falta de claridad, falta de enfoque. Pero esto también es una buena noticia, aunque no lo parezca, porque si el problema fuera el tiempo, no podrías hacer nada. Pero si el problema es cómo lo usas, entonces puedes cambiarlo. No necesitas más horas, necesitas usar mejor las que ya tienes. Y eso empieza con algo muy simple, pero muy incómodo. Ser honesto contigo, dejar de repetir la frase automática, dejar de esconderte detrás de la excusa y empezar a observar cómo realmente estás viviendo tu día. No como te gustaría, sino como es, porque ahí está la clave. Ahí está el punto donde puedes empezar a cambiar. Pero antes de eso, necesitas entender algo más profundo. Porque no es solo que usas mal tu tiempo, es por qué lo haces, por qué, aún sabiendo todo esto, sigues cayendo en lo mismo, por qué eliges distraerte en lugar de avanzar, por qué pospones incluso cuando sabes que te está afectando. Ahí es donde la conversación cambia de nivel, y ahí es donde la mayoría deja de mirar. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios no es falta de tiempo o simplemente prioridad. Y si algo de esto te hizo ruido de verdad, escribe ya entendí. Quiero ver quién está siendo honesto consigo mismo, porque lo que viene ahora no es solo entender el problema, es descubrir qué está pasando dentro de ti que te mantiene atrapado en este ciclo. Y eso cambia todo. Tu tiempo no desaparece. No se esfuma como si alguien te lo quitara sin que lo notes. Tu tiempo se va en decisiones pequeñas, silenciosas, casi invisibles. No es un gran error el que te está alejando de tus objetivos. Son muchas pequeñas elecciones que parecen inofensivas, pero que repetidas todos los días construyen exactamente la vida que tienes ahora.
Piénsalo con calma, no en teoría, en tu día real. Ese momento en el que desbloqueas el celular, solo un momento. No hay intención de perder tiempo. Solo quieres revisar algo rápido, ver una notificación, responder un mensaje. Pero ese momento se alarga. Un video más, otro más, y cuando te das cuenta ya pasaron 20 minutos, 30, una hora, y no sentiste que hiciste algo grave, porque fue poco a poco. Ver un video más no parece un problema. Nadie arruina su vida por ver un video. Pero ese no es el punto es la repetición, es la frecuencia, es cuántas veces al día haces eso sin darte cuenta, es cuántas horas al final de la semana se van en ese tipo de decisiones. Y lo mismo pasa con todo. Dejar para después lo importante. Decir, lo hago más tarde. Elegir lo cómodo en lugar de lo necesario. Cambiar una tarea que requiere enfoque por algo más fácil, más rápido, más entretenido. Y así, sin darte cuenta, perdiste horas. No porque quisieras perderlas, no porque tomaste una decisión consciente de desperdiciar tu tiempo, sino porque no estabas prestando atención. Ese es el verdadero problema. No estás consciente de cómo usas tu tiempo, y cuando no eres consciente, no decides. Simplemente reaccionas. Tu día no lo construyes tú, lo construyen tus hábitos automáticos. Te levantas y ya hay un patrón. Tomas el celular sin pensar. Empiezas el día consumiendo en lugar de creando. Saltas de una cosa a otra sin dirección clara. Respondes a lo urgente, pero ignoras lo importante, y al final del día sientes que hiciste muchas cosas, pero nada que realmente te acerque a donde quieres estar. Esa sensación es clave. Esa sensación de estar ocupado, pero no avanzar. De estar cansado, pero no productivo. De haber invertido tiempo, pero no haber construido nada. Y eso se repite, día tras día, semana tras semana, hasta que se vuelve normal. Te acostumbras a vivir así. Te acostumbras a no cuestionarlo. Te acostumbras a decir, es lo que hay, pero no es lo que hay. Es lo que estás permitiendo. Y esto no se trata de culparte. Se trata de despertarte, porque mientras no veas esto con claridad, no puedes cambiarlo. Mientras sigas creyendo que el problema es externo, no vas a tocar lo que realmente importa, tu atención, porque tu tiempo va donde va tu atención. Y ahora mismo, tu atención está siendo controlada por notificaciones, por estímulos rápidos, por contenido diseñado para atraparte. Y no es casualidad. Todo está hecho para mantenerte ahí, para que sigas consumiendo, para que sigas distraído, para que no te detengas a pensar, porque en el momento en que te detienes, te das cuenta. Te das cuenta de que estás posponiendo, de que estás evitando, de que no estás usando tu tiempo de la forma que sabes que deberías. Y esa incomodidad es la que intentas evitar volviendo a distraerte. Ahí se forma el ciclo. Te distraes, te das cuenta, te incomoda, te distraes otra vez. Y así pasan las horas, y así pasan los días, y así pasan los años, sin que nada cambie realmente. Porque no es que no tengas tiempo, es que no estás presente en cómo lo usas. Y esto es más profundo de lo que parece, porque no se trata solo de productividad, se trata de control, se trata de quién está decidiendo tu vida. ¿Eres tú o son tus impulsos? ¿Eres tú o son tus hábitos? ¿Eres tú o es lo que aparece en tu pantalla? Porque cada vez que eliges sin pensar, estás cediendo control, y cuando cedes control de forma constante, pierdes dirección, y sin dirección no hay progreso. Por eso muchas personas sienten que están atrapadas, no porque no tengan opciones, sino porque no están viendo lo que realmente está pasando. No están viendo cómo pequeñas decisiones están construyendo una realidad completa. No están viendo cómo su tiempo se está fragmentando en cosas que no suman.
No están viendo cómo su atención está siendo dispersada, y lo más peligroso es que no lo ven, porque si lo vieran con claridad, dolería, y ese dolor obligaría a cambiar. Pero como es gradual, como es silencioso, como no hay una señal fuerte que te diga estás perdiendo el tiempo ahora mismo, simplemente sigues, y eso es lo que necesitas romper, no con algo extremo, no con un cambio radical, sino con conciencia, con empezar a notar, con empezar a observar. ¿Qué haces cuando tienes un momento libre? ¿A dónde va tu atención automáticamente? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Qué es lo último que haces antes de dormir? Ahí están las respuestas. Ahí está el patrón, y cuando empiezas a verlo, ya no puedes ignorarlo, porque ahora sabes, y cuando sabes, ya no puedes decir, no tengo tiempo de la misma forma, porque ahora entiendes a dónde se está yendo. Pero aquí es donde la mayoría se queda, entiende, pero no cambia. Ve el problema, pero sigue repitiendo, y eso nos lleva a algo aún más profundo. Porque no es solo que pierdes tiempo en cosas pequeñas, es por qué eliges hacerlo. ¿Por qué, incluso sabiendo esto, sigues cayendo? ¿Por qué tu mente te lleva otra vez a lo fácil, a lo cómodo, a lo inmediato? Ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios «Soy consciente» o «Recupero mi tiempo». Y si te viste reflejado en esto, escribe «Esto me pasa». Quiero ver quién realmente está prestando atención, porque lo que viene ahora no es solo ver en qué se va tu tiempo, es entender qué está pasando dentro de ti que hace que lo pierdas. Y eso es donde todo empieza a cambiar de verdad. Aquí es donde duele. No porque alguien te esté atacando, sino porque empiezas a reconocer patrones que ya no puedes ignorar. Ese momento incómodo en el que te das cuenta de que no es que no tengas tiempo, es que estás eligiendo no usarlo como deberías. Y cuando esa verdad aparece, tu mente hace algo muy interesante. Intenta protegerte. Sabes que estás perdiendo tiempo, pero lo justificas. Y lo haces de forma tan automática que ni siquiera lo notas. No es una decisión consciente, es casi un reflejo. Es como si tu mente tuviera un sistema de defensa diseñado para evitar que te sientas mal contigo mismo. Porque aceptar que estás perdiendo tiempo duele, pero justificarlo alivia. Estoy cansado. Y sí, muchas veces estás cansado. Tienes responsabilidades, trabajo, problemas, cosas que ocupan tu energía. Pero aquí es donde tienes que ser honesto. ¿Estás cansado para todo o solo para lo que te exige disciplina? Porque curiosamente, incluso estando cansado, encuentras energía para distraerte, para ver contenido, para hacer cosas que no requieren esfuerzo real. Mañana empiezo. Esta es una de las más peligrosas, porque suena positiva. Suena como si tuvieras intención, como si realmente fueras a hacer algo. Pero en realidad es una forma elegante de posponer. Es una promesa que te haces a ti mismo y que ya sabes que probablemente no vas a cumplir. Y lo más grave no es posponer una vez, es repetirlo tantas veces que empiezas a perder confianza en tu propia palabra. Ahora no es el momento. Otra frase que parece lógica, porque siempre hay algo. Nunca es perfecto. Siempre hay una razón para esperar. Pero si eres honesto, sabes que no es el momento lo que te detiene. Es la incomodidad de empezar. Es la resistencia interna. Es ese choque entre lo que quieres hacer y lo que realmente haces. Pero eso no es falta de tiempo. Es evasión. Evasión de lo difícil. Evasión de lo importante. Evasión de ese esfuerzo que sabes que necesitas hacer para avanzar. Porque hacer lo que realmente importa requiere energía, enfoque, disciplina. Y tu mente prefiere lo fácil. Es miedo. Y no siempre lo ves como miedo. No es un miedo evidente, como el miedo a algo físico. Es más sutil.
Es miedo a fallar, miedo a no hacerlo bien, miedo a empezar algo y no terminarlo, miedo a descubrir que tal vez no eres tan bueno como pensabas, miedo a salir de la zona cómoda donde todo es conocido. Entonces tu mente te protege, te dice que esperes, te dice que no es el momento, te dice que estás cansado, pero en realidad te está alejando. Es comodidad, y aquí es donde tienes que prestar mucha atención, porque la comodidad no siempre se siente mal. De hecho, se siente bien en el momento, se siente segura, se siente fácil. Es elegir lo que no exige esfuerzo, lo que no te confronta, lo que no te obliga a crecer. Pero el problema es que esa comodidad tiene un costo que no pagas inmediatamente, pero que se acumula, porque cada vez que eliges lo cómodo, te alejas un poco más de lo que quieres. Y mientras te mientes, tu vida no cambia. Ese es el punto más duro de aceptar. Puedes decirte lo que quieras, puedes justificar cada decisión, puedes encontrar razones válidas para no hacer lo que tienes que hacer, puedes convencerte de que mañana será diferente, pero la realidad no escucha excusas. La realidad responde a acciones, y si tus acciones no cambian, tu vida tampoco. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas, porque no ven el autoengaño como un problema, lo ven como algo normal, como parte de la vida, como algo que todos hacen. Y sí, muchos lo hacen, pero también por eso, muchos no avanzan. Porque viven en ese ciclo donde saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, donde sienten incomodidad, pero la evitan, donde quieren cambiar, pero no cambian, y lo repiten una y otra vez, hasta que se vuelve su forma de vivir. Y lo más peligroso es que con el tiempo empiezas a creértelo, empiezas a pensar que eres así, que no tienes disciplina, que no tienes enfoque, que no eres constante. Pero no es que seas así, es que llevas demasiado tiempo repitiendo el mismo patrón, y todo patrón se puede romper. Pero no mientras sigas justificándolo, no mientras sigas diciendo, es que estoy cansado, no mientras sigas esperando el momento perfecto, no mientras sigas evitando lo que te incomoda, porque el cambio empieza cuando dejas de mentirte, cuando te dices la verdad, aunque no te guste, cuando reconoces que no es falta de tiempo, es falta de acción, y eso duele, pero también libera, porque en el momento en que dejas de justificar, recuperas el control. Ya no estás atrapado, ya no dependes de las circunstancias, ya no estás esperando algo externo. Ahora sabes que depende de ti, y eso cambia todo, pero también te pone frente a una responsabilidad que no puedes evitar, porque ahora que lo ves, tienes que decidir, seguir igual o hacer algo diferente. Y esa decisión no es cómoda, porque implica dejar de negociar contigo mismo, implica actuar cuando no tienes ganas, implica romper con esa versión de ti que ya está acostumbrada a posponer. Y ahí es donde la mayoría falla, no porque no pueda, sino porque no quiere incomodarse. Pero si llegaste hasta aquí, algo es distinto, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar esto. No todo el mundo quiere enfrentarse a esta verdad. No todo el mundo aguanta este nivel de honestidad. Así que ahora quiero que hagas algo simple, pero importante. Si esto te está describiendo, escribe en los comentarios, dejo de mentirme. Si sabes que has estado justificando tus decisiones, escribe no más excusas. Y si sientes que este es el momento de cambiar de verdad, escribe hoy decido. Quiero ver quién realmente está listo para dejar el autoengaño. Porque lo que viene ahora es aún más profundo. Es entender el costo real de seguir así. Y por qué, si no cambias esto, todo lo demás pierde sentido. Cada hora que pierdes, no vuelve. Y sé que suena a frase repetida, algo que ya escuchaste muchas veces, pero el problema no es que no lo sepas,
es que no lo sientes. No lo vives con la intensidad que realmente tiene. Porque si lo sintieras de verdad, si lo entendieras a un nivel más profundo, no usarías tu tiempo de la misma manera. No tomarías decisiones tan ligeras con algo tan valioso. El tiempo no es como el dinero. El dinero puedes recuperarlo, puedes perderlo y volver a generarlo. Puedes equivocarte y tener otra oportunidad, pero el tiempo no funciona así. Cada hora que pasa, desaparece para siempre. No hay forma de traerla de vuelta, no hay forma de repetirla, no hay forma de corregirla después. Y aún así, lo tratas como si fuera infinito, como si siempre hubiera más, como si mañana fuera a ser igual que hoy, como si tuvieras garantizado otro día para hacer lo que estás posponiendo. Pero no lo sabes. Y ahí es donde empieza el problema. Cada día que pospones, se acumula. No parece grave en el momento. Un día no hace la diferencia. Hoy no hiciste lo que tenías que hacer. No pasa nada. Mañana lo haces. Pero mañana se convierte en otro día parecido, y luego otro, y luego otro, y sin darte cuenta, pasó una semana, después un mes, después meses enteros donde sabes que podrías haber avanzado, pero no lo hiciste. Y lo más peligroso de esto es que no lo notas mientras está pasando, porque no hay una alarma, no hay una señal clara que te diga, estás perdiendo tiempo ahora mismo. Todo es gradual, silencioso, cómodo, y por eso es tan fácil quedarse ahí, pero todo eso se acumula, y eso tiene un precio real, un precio que no ves de inmediato, pero que aparece con el tiempo. Sueños que no empiezas, ideas que se quedan en tu cabeza, proyectos que nunca salen de la intención, cosas que sabes que te gustaría hacer, pero que siguen esperando, no porque sean imposibles, sino porque siempre hay algo más urgente, más fácil, más cómodo, y así pasan los años, con sueños intactos, pero sin movimiento. Resultados que no llegan, porque los resultados no aparecen por pensar, por querer, por desear, aparecen por hacer, y si no haces, no hay resultados. Es simple, pero al mismo tiempo es lo que más se evita. Quieres cambiar, quieres mejorar, quieres avanzar, pero tus acciones no están alineadas con eso. Y entonces te frustras, te preguntas por qué no avanzas, te comparas con otros, pero en el fondo sabes la respuesta: vida que no avanza. Esa es la sensación más pesada. No es solo que no logras cosas, es que sientes que estás en el mismo lugar, que los días pasan, pero todo sigue igual, que tienes potencial, pero no lo estás usando, que podrías hacer más, pero no lo haces. Y eso se empieza a acumular dentro de ti. Se convierte en una especie de peso silencioso. No siempre lo piensas, pero lo sientes. En esos momentos donde te quedas solo, en esos momentos donde te comparas con la vida que imaginabas tener, en esos momentos donde te das cuenta de que el tiempo pasó y no hiciste lo que querías. Y lo peor, no es fallar, no es intentar y equivocarte, no es empezar y no lograrlo. Lo peor es darte cuenta tarde, darte cuenta cuando ya pasó demasiado tiempo, cuando miras atrás y ves todo lo que podrías haber hecho diferente. Cuando te das cuenta de que no era falta de capacidad, era falta de acción. Cuando entiendes que no necesitabas más tiempo, necesitabas usar mejor el que tenías. Ese momento pesa, porque ya no puedes volver, ya no puedes cambiar esas decisiones, ya no puedes recuperar esos años. Y ahí es donde muchas personas sienten algo que no saben cómo explicar. No es solo tristeza, no es solo frustración, es arrepentimiento. Y el arrepentimiento es diferente, porque viene con claridad, con esa sensación de sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hice. Y eso es lo que más duele. No lo que no sabías, sino lo que sabías y decidiste ignorar. Pero aquí es donde tienes que detenerte, porque aunque ese escenario es real, aún no es tu realidad final.
Estás a tiempo, pero no indefinidamente. Ese es el punto. No es para asustarte, es para despertarte, porque cuanto más tiempo sigas en el mismo patrón, más se acumula el costo, y más difícil se vuelve cambiar. No imposible, pero sí más pesado, porque ya no solo estás lidiando con el presente, estás cargando con todo lo que dejaste pasar. Por eso este momento importa, porque estás viendo esto ahora, no dentro de 10 años, no cuando ya sea tarde para muchas cosas. Ahora. Y eso cambia todo, si decides usarlo. Pero si no lo haces, este momento se convierte en uno más. Uno más de esos donde entendiste, pero no actuaste. Uno más que se suma a la lista. Y ahí es donde empieza a formarse ese futuro que no quieres, no de golpe, sino poco a poco, decisión tras decisión, día tras día. Y lo más fuerte de todo esto es que nadie va a venir a cambiarlo por ti, nadie va a recuperar ese tiempo, nadie va a tomar acción por ti, nadie va a construir la vida que quieres, si tú no lo haces. Y eso puede parecer duro, pero también es lo que te da poder, porque si depende de ti, también puedes cambiarlo, pero no con intención, no con pensamiento, con acción. Y ahí es donde todo se vuelve real, porque ahora que ves el costo, ya no puedes ignorarlo de la misma forma. Ahora cada decisión pesa un poco más. Ahora cada momento importa más. Ahora sabes lo que está en juego. Y la pregunta empieza a cambiar. Ya no es, ¿tengo tiempo? Ahora es, ¿qué estoy haciendo con él? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, mi tiempo importa, o no más arrepentimiento. Y si esto te hizo pensar en serio, escribe, no voy a esperar. Quiero ver quién realmente está entendiendo el costo, porque lo que viene ahora es aún más importante. Es como romper este patrón antes de que siga acumulándose. Y eso puede cambiar completamente tu dirección. No necesitas más tiempo. Y a esta altura ya lo sabes, ya lo viste, ya lo sentiste en todo lo que venimos hablando. Lo que te falta no son horas en el día, no es una agenda perfecta, no es que mágicamente aparezca un momento ideal donde todo esté alineado. Lo que te falta es decidir. Y no una decisión superficial de sí, algún día voy a cambiar, sino una decisión real, incómoda, concreta, de esas que se notan en lo que haces hoy, no en lo que dices. Porque decidir no es pensar. Decidir es cortar opciones. Es dejar de negociar contigo mismo. Es decir, esto se hace y punto. Y aquí es donde la mayoría falla, porque sigue esperando sentirse listo. Espera tener claridad total, energía perfecta, motivación alta. Pero eso casi nunca pasa. La motivación es inestable, cambia todo el tiempo, depende de tu estado emocional, de cómo dormiste, de cómo te sientes. Si sigues dependiendo de eso, vas a avanzar solo cuando todo esté a favor. Y eso es muy poco frecuente. Por eso necesitas algo más fuerte que la motivación. Necesitas compromiso, necesitas identidad. Necesitas convertirte en alguien que hace lo que tiene que hacer, incluso cuando no quiere. Y eso no empieza en grande. Empieza pequeño, ridículamente pequeño. Y aquí es donde mucha gente se equivoca otra vez, porque subestima lo pequeño. Cree que no sirve, que no es suficiente, que no va a cambiar nada. Pero no entiende que lo pequeño no es para generar resultados inmediatos. Es para romper el patrón. Porque el problema nunca fue hacer poco, el problema siempre fue no hacer nada. Entonces, cuando empiezas pequeño, pero empiezas de verdad, estás cambiando algo mucho más profundo que el resultado. Estás cambiando tu comportamiento, estás cambiando tu identidad, estás rompiendo ese ciclo donde dices que vas a hacer algo, y no lo haces, y eso tiene un impacto enorme. Imagínate esto en tu día real. No tienes ganas de entrenar, haces 5 minutos.
No tienes ganas de trabajar en ese proyecto, haces una parte mínima, no tienes ganas de enfocarte, pero lo haces igual por un momento. Eso no parece mucho, pero cambia todo, porque ahora ya no eres la persona que siempre pospone. Ahora eres la persona que, aunque no tenga ganas, hace algo. Y eso empieza a construir confianza, confianza contigo mismo. Porque una de las cosas que más te frena, aunque no lo veas, es que ya no confías en tu propia palabra. Te has prometido tantas veces que vas a empezar, que tu mente ya no lo toma en serio. Pero cuando empiezas a cumplir, aunque sea en pequeño, eso cambia. Tu mente empieza a registrar algo diferente. Empieza a haber coherencia. Empieza a creer otra vez. Y ahí es donde se construye la disciplina de verdad. No como algo rígido, sino como una forma de actuar. Pero hay algo que necesitas aceptar para que esto funcione. No vas a tener ganas. Muchas veces no vas a querer hacerlo. Vas a sentir resistencia. Tu mente va a buscar excusas, va a intentar convencerte de que no es necesario, de que puedes hacerlo después, de que hoy no es tan importante. Eso no desaparece. Nunca desaparece del todo. La diferencia está en cómo respondes a eso. Antes obedecías. Ahora decides. Antes posponías. Ahora actúas. Y ese cambio no es externo, es interno. Es una forma distinta de relacionarte contigo mismo, de dejar de ser controlado por tus impulsos y empezar a tomar control. Y eso se entrena. No es algo que aparece de la nada. Se construye en esos momentos pequeños donde nadie te ve, en esos momentos donde podrías elegir lo fácil, pero eliges lo necesario. Ahí es donde se forma la disciplina, no en los días buenos. En los días difíciles, porque cualquiera actúa cuando tiene ganas, pero no cualquiera actúa cuando no las tiene. Y tú tienes que convertirte en esa persona, no perfecta, no extrema, pero constante. Y aquí es importante que entiendas algo más. No se trata de hacer todo perfecto desde hoy, se trata de no romper la cadena, de no volver al punto donde no haces nada, porque ese es el verdadero peligro. No fallar un día, sino abandonar. Y aquí es donde muchos caen. Intentan hacer mucho, se saturan, se cansan y vuelven al inicio. Por eso el enfoque es diferente. Empieza pequeño, pero hazlo todos los días, sin excusas, sin negociar, aunque sea mínimo, pero hazlo, porque lo que importa no es la intensidad, es la repetición. La repetición crea hábito. El hábito crea identidad, y la identidad crea resultados. Ese es el proceso real, no rápido, pero sólido. Y algo empieza a cambiar dentro de ti cuando haces esto. Empiezas a sentir control. Empiezas a sentir que ya no estás a la deriva. Empiezas a ver que sí puedes, pero de una forma real, no solo como idea. Y eso te da impulso, no motivación momentánea, sino confianza construida. Pero aquí es donde viene el punto clave, porque saber todo esto no es suficiente. Entenderlo no cambia nada si no lo aplicas. Y tú ya tienes suficiente información, ya sabes lo que tienes que hacer. La pregunta ahora no es qué hacer, es si lo vas a hacer. Hoy, en cuanto termine esto, en ese momento específico donde normalmente fallas. Ahí es donde se define todo, ahí es donde puedes repetir el patrón o romperlo, y no necesitas hacer algo grande, solo necesitas hacer algo diferente, una acción, una decisión, un movimiento. Eso es suficiente para empezar, pero tienes que hacerlo de verdad, no en tu mente, no mañana, hoy, ahora, porque si no, todo esto se queda en palabras, y tú no necesitas más palabras, necesitas acción. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios «Hoy actúo» o «Empiezo pequeño». Y si ya tienes claro qué vas a hacer, escribe una palabra que represente tu acción, como disciplina, enfoque o acción. Quiero ver quién realmente va a llevar esto a la realidad.
porque lo que viene ahora es lo que va a poner todo esto a prueba. El momento donde decides si esto fue solo otro contenido o el inicio de un cambio real que no tiene vuelta atrás. Dentro de un año vas a recordar este momento, no como algo grande, no como un evento espectacular, sino como uno de esos instantes silenciosos que parecen pequeños, pero que en realidad tienen más peso del que imaginas. Porque la vida no cambia en días específicos marcados en el calendario. Cambia en decisiones como esta, en momentos donde nadie te obliga, donde nadie te presiona, donde todo depende de ti. Y lo más fuerte es que dentro de un año vas a tener claridad. No dudas, no confusión, claridad. Vas a poder mirar hacia atrás y ver exactamente qué hiciste con este momento. Vas a saber si lo usaste o si lo dejaste pasar como dejaste pasar tantos otros. Y aquí es donde tienes que ser brutalmente honesto contigo, porque no es la primera vez que escuchas algo así. No es la primera vez que algo te hace sentido. No es la primera vez que piensas, tengo que cambiar. Ya has tenido otros momentos de claridad. Ya has sentido ese impulso, ya has dicho, esta vez sí. Pero la pregunta no es cuántas veces lo pensaste, es cuántas veces lo hiciste, porque tu vida no cambia con intención, y esta parte es importante que la entiendas bien. La intención es cómoda, la intención te hace sentir bien sin exigirte nada. Te permite imaginar una versión mejor de ti sin tener que construirla. Te deja en ese espacio donde todo es posible, pero nada es real. Puedes tener las mejores intenciones del mundo y seguir exactamente en el mismo lugar. Puedes querer cambiar y no cambiar. Puedes desear avanzar y no avanzar. Porque la intención no ejecuta, la intención no construye, la intención no transforma, cambia con acción. Y la acción no siempre es bonita. No siempre es motivadora, no siempre se siente bien. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Es incómoda, es pesada, es repetitiva. Es hacer lo que dijiste que harías cuando ya no tienes ganas de hacerlo. Eso es acción real, no la que imaginas, la que haces. Y aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas en una ilusión peligrosa. Consumen contenido, entienden conceptos, se sienten inspiradas, pero no actúan, y como se sienten inspiradas, creen que están avanzando, pero no lo están acumulando intención, y la intención sin acción no tiene ningún impacto en tu vida. Por eso este momento es diferente, si decides que lo sea, porque ahora no estás en la parte de entender, estás en la parte de decidir, y decidir implica incomodidad. Implica moverte, implica hacer algo que normalmente no haces, porque si después de todo esto haces lo mismo de siempre, entonces nada cambió, y eso es lo que tienes que evitar a toda costa. Convertir este momento en otro más, otro video que viste, otra idea que entendiste, otro impulso que se apagó, porque eso es lo que la mayoría hace, y por eso la mayoría sigue igual. Pero tú no quieres eso. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, no fue porque sí. Hay una parte de ti que ya está cansada de lo mismo, que ya no quiere seguir en ese ciclo, que ya no quiere seguir perdiendo tiempo, energía, oportunidades. Esa parte está ahí, la sientes. Pero también está la otra parte, la que quiere lo fácil, la que quiere evitar el esfuerzo, la que quiere seguir en lo conocido, y esas dos partes están en una pelea constante dentro de ti. La diferencia es cuál de las dos decides escuchar, porque cada decisión que tomas fortalece una de esas versiones. Cada vez que actúas, fortaleces la versión que avanza. Cada vez que pospones, fortaleces la versión que se queda. Y eso, con el tiempo, define todo. No en un día, no en una semana, pero sí en un año. Por eso este momento importa más de lo que parece,
porque es uno de esos puntos donde se empieza a inclinar la balanza. No necesitas hacer algo extremo, no necesitas cambiar toda tu vida hoy, pero sí necesitas hacer algo diferente, algo que marque una ruptura, algo que le diga a tu mente, esto ya no es como antes, porque si no hay ruptura, no hay cambio, y si no hay cambio, dentro de un año todo se va a sentir igual. Mismos problemas, mismas excusas, mismos resultados, y eso es lo que tienes que visualizar ahora, no para asustarte, sino para despertarte. Imagínate exactamente en el mismo lugar dentro de un año, con las mismas ideas, con las mismas ganas de cambiar, pero sin haber hecho lo necesario. Siente eso por un momento, porque eso es lo que pasa cuando no actúas. Pero ahora imagina lo contrario. Imagínate dentro de un año sabiendo que empezaste hoy, que no fue perfecto, que fallaste algunos días, pero que no te detuviste, que seguiste, que hiciste lo necesario aunque no tenías ganas. Esa sensación es completamente diferente. Es orgullo, es confianza, es crecimiento real. Y todo empieza en momentos como este, momentos donde tienes que elegir, no entre algo grande y algo pequeño, sino entre seguir igual o empezar a cambiar. Y aunque parezca simple, esa decisión define el rumbo de tu vida, porque no se trata de lo que haces una vez, se trata de lo que empiezas a repetir, y lo que repites te construye. Así que ahora mismo estás justo en ese punto donde sabes lo que tienes que hacer, ese punto donde ya no hay excusas que realmente te convenzan, ese punto donde todo depende de una acción, una, pequeña, pero real. Y ese es el momento más importante de todos, porque es donde la teoría se convierte en práctica, donde la intención se convierte en acción, donde el cambio deja de ser una idea y empieza a ser una realidad. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, elijo actuar o no más intención. Y si de verdad vas a hacer algo diferente después de este video, escribe una palabra que represente ese cambio, como acción, cambio o decisión. Quiero ver quién realmente va a usar este momento, porque lo que viene ahora no es solo decidir, es enfrentarte a lo que pasa cuando tomas esa decisión, y eso es donde todo se vuelve irreversible. Si este video te hizo abrir los ojos, entonces no puedes quedarte igual. No tendría sentido, no después de todo lo que acabas de ver, de todo lo que sentiste, de todas esas partes donde te viste reflejado sin querer. Porque cuando algo te muestra la verdad de frente, sin filtros, sin suavizar, ignorarlo ya no es lo mismo que antes. Ya no puedes decir que no sabías. Ahora sabes. Y cuando sabes, aparece una responsabilidad que no puedes evitar. No te quedes aquí. No conviertas este momento en otro más. Otro video que viste, otro mensaje que entendiste, otra sensación que te movió por dentro, pero que no cambió nada en tu realidad. Porque eso pasa mucho más de lo que crees. Personas que consumen contenido, que entienden todo, que hablan de disciplina, de enfoque, de mentalidad, pero siguen en el mismo lugar. No por falta de capacidad, sino por falta de acción. Y tú no quieres eso. Si llegaste hasta aquí, si aguantaste todo este proceso, si te enfrentaste a cada parte incómoda, es porque hay algo dentro de ti que ya no está satisfecho con lo mismo. Algo que quiere más, algo que sabe que puede más. Pero querer no es suficiente. Necesitas dirección, necesitas estructura, necesitas herramientas reales. Por eso en este canal tienes contenido completo. No son frases vacías, no es motivación superficial, no es solo inspiración momentánea, es contenido pensado para que dejes de procrastinar, para que entiendas cómo funciona tu mente, para que desarrolles disciplina, enfoque, constancia,
para que dejes de depender de las ganas y empieces a construir resultados. Pero incluso eso no es suficiente si no decides aplicar. Porque puedes ver todos los videos, puedes entender cada concepto, puedes sentirte identificado con cada palabra, y aún así no cambiar nada. La diferencia no está en lo que consumes, está en lo que haces después. Y si realmente quieres ir directo al cambio, sin rodeos, sin perder más tiempo, sin seguir en ese ciclo donde sabes pero no haces, el ebook El poder de la motivación está fijado en la descripción del canal. Y escucha esto bien, no es un ebook común. No es algo que lees y te hace sentir bien un rato. Es una guía real, práctica y sin excusas. Es para personas que están cansadas de empezar y no terminar. Para personas que ya no quieren depender de la motivación. Para personas que quieren tomar el control de su vida de forma concreta. Ahí vas a encontrar claridad, vas a entender por qué haces lo que haces, vas a tener pasos reales para salir de la procrastinación y lo más importante, vas a empezar a actuar. Pero todo eso solo tiene sentido si haces algo ahora, no después, no cuando tengas tiempo. Ahora, haz clic, toma una decisión, muévete. Porque este es el tipo de momento que define direcciones. El tipo de momento donde puedes seguir igual o empezar a cambiar de verdad. Y no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo real. Ahora quiero que hagas algo más. Si llegaste hasta el final, no fuiste uno más. La mayoría no llega hasta aquí, así que demuéstralo. Ve a los comentarios y escribe una de estas frases. Llegué hasta el final. No más excusas o hoy cambio. Elige una y escríbela. No por algoritmo, por compromiso contigo. Si este video te hizo pensar, te incomodó, te despertó, deja tu like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que están exactamente donde tú estabas antes de empezar este video. Y si quieres seguir avanzando, si quieres más contenido que no te mienta, que no te suavice la realidad, que te empuje a actuar, suscríbete ahora al canal, porque esto no termina aquí, esto es solo el inicio, y ahora mismo tienes otro video apareciendo en la pantalla. No lo ignores, dale continuidad a este momento, sigue en este estado, sigue alimentando esa versión de ti que quiere avanzar. Haz clic y continúa. Antes de que te vayas, quédate con una palabra fuerte. Acción. Grábatela, repítela, y ahora decide si solo la vas a pensar o si realmente la vas a vivir.